Bueno, creo, Paco Rosell, muy buenos días, Federico. Bienvenido, hermano, compatriota atlético, porque lo de hermano no sé, bueno, bien hallado, Tomás Cuesta. Muchas gracias. Sí, no digo nada. Pero se te entiende todo. Se me entiende, ¿verdad? No. Nosotros hemos ido juntos al fútbol. Sí, señor. Y él sabe que yo distingo cuándo el Atleti le van a meter un gol. Es que me lleva una vez, por cierto, qué empanada daban allí, extraordinaria. Y estaba jugando el Zaragoza, y estaba detrás Pardeza, director deportivo. Claro. Y gran Miguel Pardeza. Pues, excelente. Bueno, entonces, en todo el partido, el Zaragoza no es que no tirara una sola vez a puerta, es que los palos y el portero, no sé si era Cedún, ya no era Cedún, no sé quién era, pero entre el portero, pero sobre todo la madera me trabajó a favor del Zaragoza de una manera denodada. Sí. Y en el minuto 92 había 3 de alargue, que dicen ahora, o de prórroga, prolongación, etcétera, o estrambote. Bueno, pues digo, pues mira, nos vamos 0-0, que oye, viendo el partido es un milagro. Y dice Tomás, no, si ahora marcáis. Digo, pero ¿cómo coño vamos a marcar si no hemos tirado ni una vez a puerta? ¡Pumba! Tira, gol. Y se acaba el partido. ¿Te ves? Te lo dije, que yo conozco esto. Creo que al Atlético le pasó este fin de semana con el Atleti algo parecido, ¿no? Sí, pero fíjate, pero de verdad que yo... Pero mereció ganar. El problema es que entre la pelota. Y este año al Atlético entra la pelota. Fíjate que yo en el partido de Copa estaba viendo... Y dije, no vamos a perder. Estaba convencido, pero igual que... No, justo. Sí. 4-4. Bueno, pero sí, y pudo ganar. Hoy no veo el partido, ya te lo digo. Bueno, comentábamos esta mañana que estaba previsto ahora... para el día de hoy o para los próximos días que el Partido Socialista y Junts presentasen o registrasen en el Congreso de los Diputados esa propuesta de ley orgánica para las competencias en materia de inmigración en el territorio catalán. Bueno, pues ya se ha producido esa presentación de manera conjunta. Ya tenemos los datos y los detalles. Rubén Fernández tiene acceso a ellos. Rubén, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera cuestión, ¿por qué esta premura que se nota también en la redacción del texto, que es más largo que un día sin pan, con muchas redundancias y con una atribución a los mozos de escuadra, no solo de un poder ejecutivo, sino legislativo y judicial? Es decir, prácticamente se establece una dictadura de fronteras con carácter, digamos, policial, lingüístico o lingüístico-policial. ¿Por qué estas prisas? Pues sí, han sido tales las prisas que incluso lo han registrado a primera hora de hoy de forma telemática. Así también han evitado dar explicaciones, aunque Junts sí ha convocado una rueda de prensa a partir de las 11:30 de la mañana, pero será en Barcelona para dar dar respuesta a las dudas que surgen sobre este comunicado conjunto tras esta proposición de ley para que Cataluña gestione las competencias en inmigración. La norma incluye que los Mossos gestionen la seguridad de puertos, aeropuertos y, dicen, otras zonas críticas en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A partir de ahora, cuando se llegue a España por Cataluña, los únicos agentes que se verán serán los Mossos, cumpliendo así un deseo de Puigdemont. Esto implicará incrementar la plantilla en unos 1.800 efectivos, así que los Mossos tendrán un cuerpo total de 26.800. También se gestionarán las devoluciones de extranjeros con un único matiz cuando tengan prohibición de entrada, y no es la única cesión de Sánchez a Puigdemont, ya que si la norma sale adelante, Cataluña se configura como una ventana única, dicen, en su territorio de las autorizaciones de estancia larga, residencia temporal y residencia de larga duración. El Ejecutivo catalán también se encargará de expedir el documento de identidad a extranjeros, el NIE, a partir, dicen, del registro español. Estos son los puntos críticos del acuerdo y con los que el Gobierno en un principio no estaba de acuerdo, no quería ceder, ya que consideraba que se trataba de una competencia nacional, el control de las fronteras, está así especificado en la Constitución, y alegaba que el Frontex comunitario, que es la que se encarga de la coordinación de países miembros, solo permite unirse a cuerpos nacionales. Ahora, lo cierto es que hablan de cogestión de la frontera y aseguran, ya como nos venían diciendo hace unas semanas y adelantamos aquí, aseguraban que el software y los programas que se utilizarán serán los de la Policía Nacional y los de la Guardia Civil. La proposición de ley también añade que Cataluña ejercerá las competencias sancionadoras de los procesos administrativos.
Es decir, que las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalidad, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. También los CIE, los centros de internamientos, serán gestionados por el Ejecutivo catalán. Y se da aquí una paradoja, ya que Junts no hace muchos años, en los tiempos de Laura Borràs, abogaba por su cierre y pedía más derechos para los menores allí internados. Ahora, en plena competencia con Alianza Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, el partido de Puigdemont, ha endurecido su mensaje. Bueno, la verdad es que hay tal cantidad de datos que abonan la tesis no ya de la alta traición, sino de la descomposición absoluta del Estado. Decir que es una ventanilla única, decir que el Estado, a nivel judicial, no tiene competencias, que esto lo va a arreglar el mozo de guardia y luego esta cosa, la Junta de Seguridad de Cataluña, que es una junta golpista que no tiene jurisdicción por encima del, no digo de cualquier tribunal, pero del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Supremo, por supuesto que no tiene. Es decir, no solamente se queda en una jurisdicción de interior que depende del espacio Schengen, que se carga, España abandona con esto el espacio Schengen. Es que además lo que dice textualmente no es que haya cooperación, es que estarán los mossos y que les llevarán el bocadillo la Policía Nacional y la Guardia Civil, que saben dónde están las fronteras. Es verdaderamente se presenta la nota con dos datos que son absolutamente reflejan, ¿no?, lo insólito de esta nota, por calificarlo de alguna manera. Dice que en nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% de los catalanes han nacido fuera del territorio catalán. Y otros dos puntos interesantes que no han mencionado. Eso quiere decir que en el resto de España también, ¿no? Claro. El resto de españoles tienen la condición de extranjeros. Y dice, las contrataciones en origen, Cataluña es quien determinará, junto a las empresas y sindicatos, los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. En materia lingüística se aplicarán las previsiones de la legislación vigente al ejercicio de las competencias delegadas. Yo tengo unas ganas de ver a los cameruneses en el nivel C de catalán, que va a ser tremendo. Y una última cuestión, no sé si tenemos todavía a Rubén. Sí. ¿Cuál es el trámite que queda ahora? Es decir, la han escondido porque telemáticamente es para que no lo cuenten, pero ya a mediodía, pues si Junts sale a ponerle los puntos a la Esquerra y la Esquerra a Junts, es decir, aquí la cuestión es quién va más lejos, ¿no?, en su micción. Pero ¿cuál es el trámite legal? Porque esto es ilegal de cabo a rabo, es anticonstitucional del principio hasta el final, y por lo tanto Pumpido es capaz de sancionar esto y lo que sea, y los protocolos de los sabios de Sion. Pero esto va a tener una tramitación, creo que complicada en las Cortes, ¿no? Sí, bueno, y de hecho también es llamativo la fórmula que han elegido, ¿no? Ya que lo normal cuando había un acuerdo es anunciarlo y luego, pues que el gobierno, quien lo ha negociado, han estado implicados los ministerios de Interior, de Presidencia y Justicia, de Seguridad Social, de Hacienda, han estado negociando este texto, ¿no? Lo llamativo es que quien lo registra es el Partido Socialista junto con Junts, sí, cuando ha sido algo negociado por parte del gobierno. Es decir, lo presenta como proposición de partido para agilizar su tramitación parlamentaria y evitar que pase por los órganos constitucionales. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque si fuese una iniciativa del gobierno aprobada por el Consejo de Ministros, tendría que aprobarse en primera vuelta y por órganos constitucionales ir al Consejo de Estado, el Consejo General y Consejo del Poder Judicial, efectivamente, y una vez que pues estos órganos hiciesen una serie de apercibimientos o que hiciesen una serie de notificaciones, aprobarlo ya en segunda vuelta e iniciar la tramitación parlamentaria. Ahora no, se inicia como proposición de partido, así que lo siguiente ya será pues una calificación por parte de la mesa, que se vote, saldrá adelante, evidentemente, porque hay una mayoría que lo respalda, y a partir de ahí lo más probable es que vaya pues a una de las
una de las series de una comisión parlamentaria, probablemente Interior, igual Seguridad Social, vamos a ver cómo lo gestionan, y a partir de ahí ya pues incluyan algún tipo de enmiendas, y vamos, sin pasar por órganos constitucionales, así que la tramitación podría ser en menos de 3 meses. Con la amnistía hicieron algo muy parecido, ¿no? El procedimiento exactamente igual. expreso. Bueno, si hay alguna novedad, que es posible que como son, pues eso, no pueden parar de hablar, aunque sea... Incluso Esquerra Republicana de Cataluña, porque claro, en este caso Esquerra, digamos y a que ver sale a ver qué dice Silvia Orriols, si le parece bien o regular. Pero a lo largo de la mañana, estamos a las 9:10, pueden aparecer con Ana Rosa o con Rosa Ana o con Griso o con quien sea, y alguien puede largar. Y la experiencia es que este gobierno, cuando habla a lo suelto, va mucho más allá y normalmente delata cosas que no debería contar. Así que lo iremos viendo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo. Ahí, decía de las comisiones, hay una comisión que es la constitucional, que es con la primera que choca. El otro día, recuerdo que le dio una mano de bofetadas Cayetana a Félix Bolaños. Pero es que, claro, aquí esto no hay por dónde cogerlo. Si hay Constitución española, esto es anticonstitucional. Sí, pero ya tienen ellos un portillo, que es el artículo 152, que es lo que autoriza delegación de competencias, y por ahí se saltan la Constitución, y cuando quieran recurrirlo, ahí está el señor Pumpido para avalar lo que sea menester. Sí. Entonces, eso es tremendo. El problema es lo que estamos ante un paso, que es la expulsión de España de Cataluña, evidentemente. Y además, lo que vamos a hacerlo es un proceso es consolidar, de relevo, sí. Pero estamos ya ultimando. Es un proceso un proceso de relevo, es decir, cuando se incorporen los nuevos mozos, cuando aprendan los sistemas, va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en el País Vasco, lo mismo que ha ocurrido con la Guardia Civil en Navarra, que va a ser expulsada la Guardia Civil. Supuesto. Pero eso es una evidencia que pero todo el mundo en sabe. 2 años. Curiosamente, no sé, el tiempo que y sea menos. Quizá menos, lo que sea necesario. En cualquier caso, el paso está dado. Después de que tanto el presidente del gobierno como los ministros, como Marlaska, negaran lo que todo el mundo sabíamos que iba a hacer. Es decir, Sánchez está dispuesto a entregar España con tal de conseguir 3 meses más. Y el procedimiento es un procedimiento absolutamente exprés que se va a hacer para intentar aprobar los presupuestos. ¿Qué es lo que va buscando Sánchez? De dar un tiempo más en el gobierno. El problema es que sacar a España de Cataluña, y este es el proceso, es inaplazable. Y aquí hay 2 cosas. Está la responsabilidad, evidentemente, del independentismo, pero también ese independentismo con aparente seni de y compañía. Es decir, esto lo están avalando. Esto sí, ya, claro, el que lo va a gestionar. Es decir, conviene no equivocarse, es decir, no pongamos toda la carga a la prueba en los malos de Puigdemont y Esquerra, todos sabemos cuál es el proceso. Y aquí a lo que se va es a algo que ya anunció en su día Pujol, es a un divorcio, digamos, de terciopelo, en el cual Cataluña está fuera de España, durante el tiempo que les interese, mientras que les interese que España financie toda esa independencia, el independentismo, mantendrán, y cuando no romperán sin ningún tipo de problema. Esa es la gran consecuencia de la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez, que ahora las cosas están mejor. No, es que usted ha entregado Cataluña al independentismo, y esto es de una enorme gravedad. Y luego hay una cosa, y acabo si me permitís, muy importante. Es decir, algunos están deslizando, no, esto es como Baviera, no, vamos a ver. Primero, las atribuciones que se van a dar a los mozos no tienen nada que ver con lo que se hizo en Baviera. Y en segundo lugar, y lo importante, en Baviera no hay ningún partido independentista, ni Baviera ha dado un intento de golpe de Estado para proclamar la independencia de Alemania. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un Estado federal. Todos esos argumentos edulcorados con los que se nos están intentando vender algo que Sánchez y los suyos dijeron que no iban a hacer. Pero claro, es que ha hecho de confirmar todas las negaciones su estancia en la política. Estamos a un momento de una enorme gravedad el paso que se ha dado, irreversible además. Sí, porque se está jugando en 2 frentes, como siempre, es decir, de Junts contra Esquerra, Esquerra contra Junts. Alianza Catalana dirigiendo. Alianza Catalana fundamental. Eso es lo de Silvia Orriols es lo más importante. Silvia Orriols tenía que haber salido de la alcaldía de Olot. Sí, al final se echaron atrás. Se echó atrás Junts. Sí. ¿Por qué? Porque vienen de allí, porque todos los votos, en la última encuesta que yo vi, pasaban de 2 a 8
diputados. Ahora están todos, casi en 14. Todos era la antigua Convergencia. Pero es que fíjate que... Pero ¿quién responde bien? ¿Quién es la que se parece más a Marta Ferrusola? Que decía que no quería que sus nietos jugaran con niños que hablaban español. Pues Silvia Orriols... Siendo más guapa y hablando mejor. Hablando muy bien y además con un discurso de derecha muy armado, mucho más preparado, que por supuesto lo que tiene. El discurso anti-islam es perfecto. Y el discurso antifeminazi... Perfecto. Pero fíjate que es que, por ejemplo, el alcalde del pueblo de Amer, del pueblo de Puigdemont, se ha pasado a Alianza Catalana. Lógico. Claro. Es normal. Es que es la... Los de la Selva también, aquí, o sea, toda la zona de Girona... El Sarrels, que dicen, la raíz. Hay dos procesos que convergen. Se están pasando. Uno, la salida de España, y otro proceso xenófobo también. Total. Es decir, los emigrantes que quieren expulsar, ¿a dónde los van a expulsar? ¿Y a qué migrantes? Es decir, a aquella tipo de migración que no les interese, evidentemente. Sí, pero ¿a dónde? Porque los perfiles, ojo, se especifica clarísimamente. Es decir, la Generalitat va a establecer los perfiles de los emigrantes que quiera hacerlo. No pueden hablar castellano. Cuando, por ejemplo, en el caso concreto de determinadas actividades en el campo andaluz, que los empresarios querían determinados perfiles para la fresa, esto se acusaba desde el gobierno de tener un planteamiento xenófobo. Es que ahora mismo se va a producir una expulsión de los emigrantes que consideren que no les conviene y de los propios españoles que asumen la condición de extranjeros en su propio país. Que el paso es que como esto no lo van a saber hacer, porque no se puede hacer, porque no hay manera de distinguir en un cayuco, en una balsa, o los que han entrado por la cosa familiar, vamos a ver campos de concentración escolares, donde en grandes barracas tendrán que aprender, pues, digo así, ahí sí, no así, no, ahí sí, o sea, va a ser esto. Pero con un problema añadido. Serán como las madrasas, pero en catalán. Esto se parece tanto a lo que está pasando en Ucrania. Es decir, esto es cuando por la fuerza, por la traición de los que deberían defender una legalidad que su Estado ha firmado, que es lo que está haciendo el miserable. Y que ellos se han comprometido a defender. Que se comprometieron, que han defendido. Para acceder al cargo. De pronto, por la fuerza, se priva a un montón en este caso son 7 millones, 8, se priva de sus derechos. Esto se ha hecho sin consultar a nadie. Bueno, ellos quieren darle una, digamos, limpieza al acuerdo. Fíjate hasta qué punto limpieza étnica, quieres decir. Sí, fíjate hasta qué punto que en el texto que han emitido y que lleva el membrete del Partido Socialista, dice, esta ley orgánica es fruto del acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts y supone un paso muy significativo en el método y en el sentido político que inspira el citado acuerdo. Bueno, esto es un pacto con un prófugo de la justicia, un golpista en Bruselas que está ahí acogido. Si alguien es que parece que es un acuerdo con las autoridades comunitarias, ¿no? Es que se parece, de la justicia. ¿Por qué digo lo de Ucrania? Este es el pacto que tenía Putin con Puigdemont. El acuerdo de Putin con Puigdemont, que llevaba José Luis Alay, que era su jefe de gabinete, de todo, que era su mano derecha, que cada semana despachaba con el Kremlin, era abrir las fronteras de Cataluña para las criptomonedas y por supuesto para ellos. Esto va a ser la Crimea de Putin, porque va a camino de ser eso. Los mozos son incapaces, ni tienen capacidad, ni ganas, ni valen. Trapero se va a plantar ante el narco. Van a entrar los narcos rusos, los oligarcas, toda la mafia de las cripto y añadidas que van ligados. No, pero es que ahora... Recuérdate que sitios como Rosas estaban llenos, pero ahora, de oligarcas rusos. Pero ¿qué va a tener Cataluña para sostener esa independencia de facto? A Putin. Sí, es decir, va a ser como Crimea, Federico, con la apariencia de ser Andorra. Sí, pero va a ser Crimea, porque Andorra es un valle, o dos. En cambio, Crimea no. Hay una cuestión añadida. Esto rompe la Unión Europea, porque uno de sus miembros queda roto, digamos que por voluntad propia, porque es evidente que la traición es de Pedro Sánchez. O sea, los separatistas catalufos siguen en el golpe de Estado. El que da el golpe ahora se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Es el PSOE a través de Illa, que es el que va a gestionar
toda esta basura. Durante el tiempo que pueda. Y luego, luego ya vendrá Silvia Orriols, que acabará ganando. De todo es Illa, porque Illa es el que va a hacer posible toda esta historia. Todo esto. O sea, el trabajo sucio a Illa se lo está haciendo Junts. Y la que lo va a heredar como ama de llaves va a ser Silvia Orriols, porque es que cualquiera que haya visto el Parlamento de Cataluña, que yo ahora lo sigo ya como entomólogo, o sea, porque mira, ahí está el abejorro, ahí está la abeja reina, que no lo saben, pero es la abeja reina, que es Silvia Orriols. ¿Por qué? Porque representa lo más profundo del racismo catalán, que es sobre todo negar su historia con España y luego tiene un discurso social que encaja muy bien con el discurso de la derecha internacional. Es que habla de la realidad. Es que ella está en un pueblo donde salieron el imán de los terroristas de las Ramblas. Claro. Pero es que previamente han hecho que vaya un terrorista. Cariño Armengol llevó a un terrorista para acusar de terrorismo al Estado español. ¿Por qué? Porque no pueden admitir que los niños que crían en catalán les salgan terroristas islámicos. Entonces tienen que echar la culpa a alguien, al CNI, que total como se deja, pero eso... Y de paso pues ensucia al Estado y en esa operación. Pero tenía mucha gracia el otro día Rufián diciendo que Silvia Orriols es la primera vez que una fuerza xenófoba entra en el Parlamento. Pero los hijos de Heribert Barrera. Pero hombre... Y un partido como Esquerra Republicana de Cataluña que ha hecho de la xenofobia su identidad. Mira, estaba Alternativa Catalana, pero si el único parlamento en el que siempre ha habido representación de la extrema derecha, siempre ha sido el catalán. Pero vamos a ver, hay algo más de extrema derecha corrupta que el sector negocios de Convergencia. Hombre, pero además hay otra cosa añadida. Es posible que toda esa, digamos, acomodación, el modelo es la vanguardia. Es decir, no, sin que se note mucho, vamos a la independencia, pero civilizada. Ahora sí que es imposible, porque tú al volar las fronteras, al perder la protección de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, encomendado a tus propios medios, que no tienes, a un juramento de fidelidad que no tienes, que no vas a tener, pero si Trapero se riló ante un juez corriente hace muy poco. Y eso ha sido rehabilitado por Illa. Por supuesto, pero Illa, al primer tamparantán, se vendrá abajo y por supuesto ganará Silvia Orriols, que es la que gestionará esto. ¿Y qué va a gestionar? Un caos monumental, porque Cataluña ni es nada fuera de España, ni va a ser nada sola, porque que sobre la mitad de la población, al menos. Pero fíjate y esto para las empresas, imagínate, para las empresas de Cataluña que ahora niegan que se estén yendo. Bueno, ahora a las 9:23 están tomando, dice, oye, pásame el acuerdo ese que hicimos de lo que nos costaría cambiar de sede. Sí. Van a irse en masa. Salvo que el gobierno se lo imponga a determinadas empresas del IBEX como está haciendo. Sí, pero aún así, si te has fijado, de palabra lo que quieras. Para el PSC todo el poder. Pero irse de verdad a Cataluña, ninguna. Pero ni el Sabadell. De momento, el Sabadell está atentado por eso. Pero tampoco. Para que le proteja. Esto que decías del sector de negocios de Convergencia es curioso, porque te acuerdas, Prenafeta y casi. Bueno, con quien hacían negocios. Macià Lavedra, Culell. Era con las repúblicas exsoviéticas. Siempre. Con el petróleo. Sí. Ahí hay un factor, que es el factor opus. Hay que recordar que la relación con el bloque soviético empieza en tiempos de Franco con López Bravo. Sí, el acuerdo que se establece, hay una huelga de carbón en Asturias, entonces por urgencia, dentro de un acuerdo general, y hay un libro Franco y la URSS, que creo que hace Luis Suárez o alguien de su entorno, que está muy bien informado. Es decir, el Opus está convencido de que la Unión Soviética va a existir siempre, y en la línea del Vaticano, del Concilio Vaticano II, antes de Wojtyla, lo que hacen es establecer relaciones comerciales. Comerciales y políticas eran lo mismo para la Unión Soviética. Llega carbón de Polonia para tapar el lío de Asturias, y encima buen carbón, que era mejor que la hulla de Asturias. Fíjate, pero está, todo eso se desarrolla y llega a su culminación simbólica con Ramón Mendoza, que era el hombre del KGB, al frente del Real Madrid. Y dice, bueno, entonces es que España lo aguanta todo. No,
es que se daba por Ramón hecho. Mendoza, Samarán. Samarán también, pero todo se hace siempre con Moscú. ¿Qué es lo que hace el sector, digamos, eclesial catalán? Siempre apostar, a mí, bueno, me acabaron echando de la COPE porque lo dije, a lo que aspira el cardenalato, que estaba el señor Sistak, a quien yo llamaba Nostak, es al cesaropapismo bizantino, al de los ortodoxos rusos, pero en Cataluña. Es decir, un poder religioso ligado como legitimación al poder separatista, racista, xenófobo y antiespañol del nacionalismo catalán. Y no han hecho otra cosa. No han hecho otra cosa, desde proteger la pedofilia y la pederastia en Montserrat a todo lo que se quiera venir. Ahora, si alguien cree que con esto en Cataluña van a ser felices, no. Lo que pasa es que España va a tener un problema añadido. Hombre, claro, porque además, como Estado, ¿cómo queda esto? Comentabas al principio, le preguntabas a Rubén que por qué se habían precipitado tanto, ¿no?, en sacar la nota, en presentar el acuerdo. Ayer decía en el Nacional.cat, que yo lo miré por la noche, que se hacía... Claro, que se hacía hoy. Sí. Estoy leyendo ahora mismo y, bueno, es verdad que ellos destacan en el Nacional.cat la ventanilla única y los Mossos en la frontera, pero claro, es que no nos tenemos que olvidar que hoy precisamente comienza una agenda judicial para el Gobierno con una serie de declaraciones. Hombre, es verdad que está muy manido, ¿no?, la excusa de, bueno, para desviar la atención, pero lo cierto es que mientras estamos hablando de esto, no estamos hablando de lo que está hablamos de todo. Fundamentalmente lo que buscan es aprobar los presupuestos, que es lo que Sánchez está mendigando y... Este año para durar 2 años. Bueno, y consumir minutos de televisión también, Paco. Sin duda. No, y que llega la paz. Pero que el efecto es Sánchez mantenerse con el Y ahora, presupuesto. en este momento, claro, el problema... Europa va a ser el menor de sus problemas. O sea es que además, por supuesto, bastante tienen con Ucrania, claro, pero España acaba de tener un golpe putinesco calcado, y además ya diseñado anteriormente por el propio Putin, con el propio Cocomocho. Claro, le dices a Santos Cerdán, que más que Cerdán parece un cerdito con nostalgia de jabalí, como decía Bergamín, injustamente, Damaso Alonso, en este caso sería justo, sí. Dice, pero vamos a ver, o sea, que es que habéis cedido algo que no podéis ceder, que es que las fronteras no se pueden ceder, que España tiene un tratado de la Unión Europea porque se hace responsable de sus fronteras en el caso Schengen. Empezaron violándolo con Delcy y han acabado entregándosela a Cocomocho y a Putin, porque la única fuerza política que hay capaz de legalizar eso, no de legalizar, de intentar legitimar, porque con la Constitución española esto es ilegal de cabo a rabo, son el grupo de los patriots, los patriotas por Putin. Y esto se va a liar de una manera... Fijaros el panorama que tenemos, es decir, tenemos Gibraltar, que es un paraíso fiscal que parasita toda la zona con empresas y tal y cual. Por otro lado, tenemos a Cataluña, que va camino de lo mismo. Es decir, vivir de España, pero marcando su propio destino. Y luego tenemos la amenaza que puede producir en una crisis como la que estamos viviendo con respecto a Ceuta y Melilla. Y las Canarias. Es decir, todo ese panorama es el que se está poniendo en marcha, es decir, todos los alfiles se están colocando de una forma dramática y tenemos un presidente que solamente busca estar un par de años más con unos presupuestos, etcétera, etcétera. La gravedad del momento y luego se adorna hablando de Ucrania, de tenemos que defender Ucrania cuando él está creando su propia situación como la ucraniana en España con la propia Cataluña. Pero si medio gobierno es de Putin y ahora lo que es más trágico, media oposición. Si aquí la tragedia que está sucediendo es que a la extrema izquierda, que está en el gobierno, que representa a Sánchez, el que menos ha ayudado a Ucrania y el que más gas le compra a Putin es Sánchez. Claro. Pero es que el giro, lo del viernes pasado en la Casa Blanca y el respaldo incondicional, brutal, mafioso, que está haciendo Vox de ese acuerdo, que es criminal, que es condenar, ya ayer formalmente, os quitamos las armas para que os maten. O sea, se puede ser cruel, miserable, rata y luego rata de 2 patas. Es poco para lo que se está haciendo desde Estados Unidos. Nadie pensó, nadie, me incluyo, nadie, nunca que Washington se pasara a Moscú.
O sea, cabía que se pasara, no sé, Cuba, un país europeo, Gran Bretaña por la cantidad de espías, Portugal con la revolución de los claveles, España si lo de Franco no salía bien y salió la transición. Sí. Claro, Italia estuvo cerca, pero que Washington se pasara a Moscú, eso sí que no estaba en las quinielas de nadie. Dicen, lo decía en los mítines y tal, Trump. No, también decía que iba a hacer grande América. Por de pronto América se ha quedado sin aliados, ya no tiene aliados, y los que tenga serán de alquiler. Pero aliados, ha perdido a la Unión Europea, ha perdido a Japón, ha perdido a Canadá, ha perdido a Australia y Nueva Zelanda. No hay un solo aliado de los tradicionales de Estados Unidos que se pueda fiar o que ya haya roto directamente con esto. La política de aranceles de Trump no será más que encarecimiento del coste de la vida de Estados Unidos. Es que el arancel es un impuesto. Por supuesto que es un impuesto y que lo van a pagar los propios estadounidenses. En principio tiene un efecto placebo que suena bien, sí, pero luego tiene unas consecuencias tremendas. Y por eso, es decir, el problema es que la cuestión es que efectivamente eso que creíamos que nunca iba a suceder, sucede. Y lo que se organizó el fin de semana pasado, el viernes, en la Casa Blanca, que se convirtió el despacho oval, el desprecio oral. Y fue exactamente, fue un escenario de un reality, es decir, con un periodista ejerciendo de follonero, montándole el número porque el Zelensky iba vestido como iba, como si fuera el primero que iba de uniforme del ejército de Ucrania. Exactamente. Ayer se recordaba que Churchill fue vestido de militar en una de las reuniones que tuvo, precisamente tratando de sacar y comprometer a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es que con un periodista follonero, un vicepresidente provocándolo, otro el presidente insultándolo, etcétera, etcétera. Es que es tremendo lo que se está produciendo. Todo para buscar la encerrona, para buscar la claudicación de Zelensky y desfilar Trump en Kiev. Porque no para desfilar, además de la mano de Putin. O sea, que es el colmo. O sea, que la Guerra Fría acabe en los demócratas y los totalitarios desfilando juntos sobre un montón de cadáveres. Eso es lo que va a hacer Ucrania, para lo que va a servir Ucrania, salvo que Europa se espabile. Porque como no se espabile, se nos comen por las patas. Realmente lo único en Europa, y eso no está en la Unión Europea, que está espabilando, es el Reino Unido. Claro, que ha puesto un ejército de verdad. Ha dicho hablar de un ejército de interposición al que ha animado que se sume en Francia. Francia ya ha dicho que no. España, por supuesto, no ha dicho esta boca de Sánchez sobre eso, más allá de lo propio y Meloni pues está intentando templar gallinas. No hay que dividir Europa, no, que está ya dividida, querida. Tú lo que quieres es sorber y soplar al mismo tiempo. Imposible después de los escupitajos del desprecio oral. Si os parece, vamos a recomendar el Colacel. ¿A quién se lo mandamos, Federico? A Ucrania, pero todos los días. Bueno, y a nuestros oyentes que nos escuchan desde Cataluña también. También, porque hoy se consagra lo de extranjeros en su país, del libro de Antonio Robles, Azara Larra Servet, porque lo publicó con seudónimo, extranjeros en su país, y tanto. Venga. Buenos días, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel pues ya no es la misma, tampoco las uñas, el pelo, pierden fuerza, es como si les faltara algo, y eso pasa antes de lo que nos imaginamos, a partir de los 35, porque la producción de colágeno empieza a disminuir, y entonces es cuando hay que tomar medidas, hay que empezar a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera, y queremos hacerlo de la forma más eficiente, así que no hay otra. Colacel Antiox de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el viernes 14 de marzo, es decir, este viernes no, el siguiente, estamos en Orense.
y vamos a estar en el Teatro Principal, de quien tengo gratísimos recuerdos, en Orense, que ya contaré porque no me voy a liar, tal y como está España y la Europa. Se dice antes, la España y la Europa. Y las Europas. Con la colaboración de la Diputación de Orense, de Turismo de Galicia y de Coren, como se decía, del hombre con más huevos de España, que era don Eulogio Gómez Franqueira, a quien tuve el honor de entrever cuando la Operación Roca, porque fuimos a su casa y se las arregló pagando él la operación y tuvieron muy buen resultado, un señor que se llama Mariñas, de no recibirlo. Y yo estaba allí, no me lo podía creer. Es que este es el tío con más huevos de España. Pues hablaremos con la gente de Coren, por supuesto. Que siguen teniendo, bueno, una producción y hablaremos con el presidente de la Junta. Y además es una maravilla, son muy buenos y además ahora tienen los pollos. Galicia tiene, aparte de las mejores carreteras, las pollerías me gustan mucho. Es que aparte de las carreteras mejores de España, que están en Galicia, es que hay ya empresas grandes, de las que por cierto faltan en el conjunto de España, porque aquí todos son a crédito, regalando la energía y cosas así, pero empresas propias grandes se están produciendo más en Galicia casi que en ningún sitio. El pollo, tú hablabas, claro, es que es con denominación de origen. El pollo gallego, la gallina gallega, pues tiene denominación. Todo el hombre con maíz, carne por eso es amarilla, efectivamente. Sí, señor. Y alguno con 2 yemas. Bueno, pues eso será dentro de una semana. En una semana estamos en el Teatro Principal. Bueno, una pausita. Es la mañana. Es radio. Bueno, aparte de los rayos y truenos que se van a descargar sobre el pobre Estado español, que esto ni Estado, ni español, ni Cristo que lo fundó, pero encima es que está lloviendo, pero bien, pero a gusto. Hoy donde más peligro hay es en Canarias, que ayer se libró, pero cuidado porque ahí las riadas en Canarias son peligrosas, en Castellón, que ya ayer lo tuvieron mal, y en Valencia, porque la provincia, la parte interior, pero está tan cerca de la parte del mar que es que te baja la riada. Ayer hablamos con el alcalde de Utiel, que están en la reconstrucción del pueblo, etcétera, pero es que de ahí, de Requena, te baja el agua a Valencia en un segundo. Por cierto, yo recomiendo escuchar otra vez esa entrevista, porque entre líneas lo dice todo. Con además una clase el señor alcalde, una elegancia. Es que dice, es que no hay en Valencia. Que no hay en Valencia, lo que ha habido es una mala elección de personal. Claro que hay en Valencia. Ahora lo dice todo, ¿eh? Alcalde. Bueno, las temperaturas, habrá nevadas en los Pirineos y paren de contar, y las temperaturas suben, como siempre que llueve, 16 de máxima en Madrid, los 22 grados de máxima, esta vez no en Canarias, en Pontevedra y en Sevilla, y la mínima en Burgos, y la que yo llamaba tropical orense, y parece la gélida Lugo. Casi tropical, que hay 4 grados, ¿no? 4 grados. Hombre, es una mínima, digamos, sobrellevable. Pero la costumbre allí, en esas zonas de la Ribeira Sacra y tal... con la humedad? No, hace un frío que pela. Damar termolactil, como se decía. Hombre, es verdad. Eso es buenísimo. Bueno, pues así está el tiempo. ¿Qué hay en la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues en este momento fuertes caídas. El IBEX 35 se está dejando un 1,36%. Se queda en los 13.200 puntos. Hay que decir que la semana pasada fue de rally alcista, lo que le llevó a cotas más altas. En este momento, como te digo, caída del 1,36%, 13.200 puntos, con los inversores preocupados por la guerra arancelaria que se ha puesto ya en marcha. Hoy entraban los aranceles en marcha de Estados Unidos a Canadá y México, y dicen que el mes que viene entran en Europa. Bueno, y por supuesto, ya de hecho, el primer arancel se lo han puesto a las vidas de los ucranianos. Ese sí. Es decir, han salido los datos también del paro, ¿no? Del mes y los datos, los datos de empleo, unos datos que está celebrando el Ejecutivo. Se ha reducido el paro y el paro oficial está por encima de los 2,5 millones. Estamos esperando la llegada de los datos del sindicato USO, aunque ya tenemos en Libertad Digital, el Libre Mercado, el análisis justo de los datos del paro. Sin contar con los flujos discontinuos, ¿no? Exacto. Más de 800.000 ya somos los
Mira, fijos discontinuos, entre los que oculta la estadística por el maquillaje habitual de la mejor descripción del Estado español en Cataluña es fijo, discontinuo. Y ahora ya va a ser discontinuo fijo. El gobierno lo que celebra es lo bien que funcionan los servicios estadísticos. Sí. Y si no, se cambia. Sí, por eso lo cambia. El dato de las estadísticas, me gusta recordarlo siempre, las estadísticas de empleo están tan bastardeadas en España que cuando se homologan con el resto de datos del resto de países de la Unión Europea en Eurostat, tienen que ponerle un asterisco porque el método de conteo es completamente distinto, distinto que es imposible averiguar con exactitud cuáles son los fijos discontinuos en inactividad que ya se estiman por encima de los... No sigue el sistema métrico decimal, ¿no? No sigue. No, sigue el sistema métrico sanchista, que es... Un 25,3% de paro juvenil y cerca del 12% de paro femenino. La mayor tasa. Bueno, Eurostat dio los datos del paro juvenil en España, es tremendo. Encabezamos la estadística europea. Pero encabezamos casi sin nadie de segundo. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso. Pues hablamos de Friends, nueva exposición que veremos en IFEMA a partir de este lunes, objetos y decorados a escala real y vestuario de todas las temporadas, desde ese famoso sofá del Central Perk hasta la Puerta Morada, que mucha gente, Federico, la tiene en su casa, la Puerta Morada. Yo la he visto en alguna casa, fíjate. Bueno, y sí, hay fans de Friends. Hay muchos. De Friends. Pero sí, hasta yo, que esa es una serie más de mis hijos, pues no te pierdas la segunda temporada. Segundo capítulo, el del beso. Es fundamental en la terraza, es un fin, no va más. Y luego además, como el alcohol hace que que murió precisamente por sus excesos, gordo y flaco según por los excesos y por las sustancias ilegales que le suministraba una madame hollywoodiense que a eso me refiero, excesos de drogas, o sea, que era así. Los añadidos. A la que solamente tienen acceso, ¿no?, las grandes estrellas. Ya ha salido la lista de Epstein, ¿no? No, pero está más capada que los datos del paro, ¿eh? Ya. Por ejemplo, no sale Trump, que estuvo. Estuvo y no sale. Clinton, pero estuvo. Bueno, Silvia, ¿por dónde apuntan hoy los oyentes y escuchantes y leyentes y los videntes? Sí, porque además de ver, aquí hay que adivinar el futuro y me temo que está bastante a la vista. Pues están pendientes del futuro de lo que ocurra el sábado, que es día 8 de marzo, y ya está a la izquierda, sacando las bufandas, las pinturas moradas para hacer esas pancartas que llevan. Las brujas, sacan brujas que tiran como bombas fétidas y bombas de humo y de colores. Seguro que recordáis el año de la pandemia, en el año 2020 llevaban guantes, ellas sí tenían guantes y eran guantes morados, muchas de ellas iban con ellos a esa manifestación. Aún así contagiaron a media familia y hasta a Boti le tosió en la cara a Irene Montero. Y se quejaba después la exministra. Le dijo a Jotía, le dijo a una de la ETV, Jotía, sé que estaba la Boti y otro siendo que estaba ya como estaba. Había 12 personas y creo que 8 lo cogieron. Sí, o sea que... incluso en la segunda fila la madre del presidente del gobierno. Estaba Begoña. Si utilizas esa... Estaba Begoña y la suegra. Por cierto, hay que recordar que Yolanda Díaz posteriormente dijo que estaban informadas de cómo estaba. Sí, y que por eso no había ido. Bueno, no, es que Yolanda nunca ha ido a esa concentración. Siempre dice que se lo reserva un espacio un día para estar con su hija. Y de hecho, Ana Redondo, la actual ministra, también ha dicho que se irá a Valladolid. No me extraña, tal como está el patio. Tal como está, claro. Pues en Valladolid. Después de cómo están los iconos feministas de la izquierda. No fue, pero licenció a sus funcionarios para que no fueran al Por supuesto, porque pensaba que iban a morir. Claro. ¿Cuántos no murieron? Y ahí es donde Broncano Virus, dijo en su programa coronavirus, para que fuera todo el mundo. Había que llenar la calle. Bueno, pues ahora que nos acercamos al 8 de marzo, preguntábamos por la penúltima consecuencia nefasta de la aplicación de la ley de Irene Montero, de la ley del solo sí es sí, los juzgados de violencia de la mujer, que ya están
per se saturados, que les faltan medios materiales, medios humanos. Bueno, pues a partir de finales de este año van a tener que asumir una nueva serie de competencias como casos de acoso, como mutilaciones genitales, matrimonios forzados, insisto, sin competencias. Así que la conclusión a la que llegan a los oyentes, les vamos a escuchar tras la pausa, es yo creo que un poco en línea de la de siempre. Todo lo que toca este gobierno lo destroza. Es la mañana. Es radio. Bueno, la frase textual que es de Santi González, creo, o por lo menos el que la ha publicitado, es: este gobierno todo lo que toca lo emputece. Y es que es clavada, ¿eh? Efectivamente, bueno, pues os adelanto que ya el Partido Socialista, acabo de mirar sus redes sociales y ya tiene también preparado su logo para el día 8M y el lema: las mujeres adelantan por la izquierda. Eso es lo que nos dicen. Bueno, están escandalizados los oyentes. Es que si adelanta por la derecha se cae en el ribazo, o sea... Están escandalizados los oyentes, Federico, con este cambio legal que va a saturar aún más los juzgados de violencia contra la mujer, porque lo que contábamos antes de la pausa, en realidad no es solo culpa de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, esa ley del solo sí es sí. También es culpa de Félix Bolaños. Especialmente. Lo que ocurre es que él no solo es que sea más listo, sino que ha logrado escurrir el bulto. Menos mal que tenemos oyentes como nuestro amigo Pablo, que nos sigue desde Zaragoza y que es procurador. Él nos ha explicado la aberración puesta en marcha por el ministro de Justicia, que justifica muchos y que explica más bien muchos de los problemas que vamos a partir de ahora a ver en los juzgados. Por lo demás, en Instagram, Kraken BB8 o Monete Julve denuncian que para implantar la reforma hace falta más personal, y eso es lo que están reclamando, personal y medios materiales. Y Herranz Villagra apuesta porque la justicia será todavía más mediocre si cabe. Todo lo que este gobierno de miserables y corruptos toca lo acaba convirtiendo en basura. Las leyes que pretenden solo nos llevarán a la ruina. Pues esta sobrecarga de trabajo que le van a dar a los juzgados, pues nada, van a retrasar más los casos y aquí no va a haber justicia para nadie. Y cuando salga un caso y una sentencia, pues a lo mejor la otra persona ni está y está desaparecida. Cuanto más leyes y cosas sacan para defender a la mujer, más abusos hay, incluso hasta de los que las han sacado. ¿Qué juez se va a atrever a ir en contra de la Sharia? Qué miedo, ¿no? Habría que ponerles guardaespaldas. En base a la ley de eficiencia del servicio público, pergeñada por Bolaños, no solo se le atribuyen nuevas competencias a los juzgados de violencia en materia de abusos sexuales o trata de mujeres con fines sexuales, lo que supondrá un claro colapso de los mismos, sino que se crean los nuevos juzgados de instancia, desapareciendo la actual estructura de órganos judiciales de primera instancia, sin que a fecha de hoy se sepa cómo se van a organizar. Pero es más, se obliga a los justiciables para poder acudir a los tribunales a hacer uso previo de los medios alternativos de solución de conflictos, tal es el caso de la mediación o la conciliación. Esto viene a ser como si antes de poder acudir al médico de la seguridad social nos dijesen a los ciudadanos que intentásemos curarnos nosotros mismos. Como dice la Rojas Estapé, buscar una persona vitamina, a ver si te arregla el lío. Dice, ¿para qué vamos entonces a la justicia? Bueno, primero inténtelo por su cuenta y luego ya veremos si tiene sitio. Dentro de poco darán fecha, como en donde está peor la seguridad social. Para operarte el apéndice, pues será hasta dentro de 4 años, no hay... ¿Y entonces qué hago? Porque estoy fatal. Pues búscate la vida, o sea, pide un crédito o algo por lo privado. Y en determinadas comunidades que se han echado a profesionales que no hablan el nivel correspondiente de catalán, pues mucho peor. Mira, eso no diré que me moleste siempre que la apendicitis la tengan los del gobierno. Silvia Orriols va a llegar a mandar en Cataluña sobre un estercolero monumental que estará bien para que ponga a prueba sus fantasías medievales. Sí. Porque además se les para la historia en el medievo absolutamente inventado que tienen. Sí, claro. Es que Silvia Orriols está muy bien cuando habla, hasta que habla de España. Primero, no sabe nada de España, no sabe nada de la historia de Cataluña en España. Y no quiere saber, porque tonta no es. Es más, vale más que la mayoría de los que están allí. Saberlo. Pero es por una especie de defensa absurda de una Cataluña que dejó de existir en la Exposición Universal.
Es que, Federico, vivir en la ignorancia es un estado de felicidad. Vivir en la ignorancia es un estado de felicidad, Federico. Exactamente. No, lo que pasa es que el nacionalismo, sobre todo si lo gestionas tú, abriga mucho. Bueno, eso allí. El calor de establo, eso se llama calor de establo. Justifica todas... O sea, te viene para todo. Pues si eres tonto, pero nacionalista, no eres tan tonto. Bueno, igual que si eres comunista, puedes ser incluso antinacionalista, pero tienes que ser comunista. Es que si te refugias en la masa, todo va... Es una religión, no hay más, si las religiones salvan. Bueno, sí, unas más que otras. Otras decapitan y ahorcan. Bueno, una pausa y vamos a ver las últimas novedades. Esto de las mujeres adelantan por la izquierda, tampoco se han roto todos los cascos. Están en otras cosas, Federico. Sí, están con Puigdemont, el prófugo y todo esto. Toda la materia gris estaba concentrada allí. Eso lo andan en prohibido. En Bruselas, en la cumbre. Sí, bueno, ahí... Yo viendo si la materia gris es Santos Cerdán, date por muerto la materia gris cromático. Desgraciadamente es uno que cobra por eso, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que ha desbloqueado todo este asunto. Toda esta eso, historia, exactamente. En el acto, en el Congreso de Elección de María Jesús Montero, ya dijo que el camino estaba despejado. Ya estaba, lo ha despejado él. Exactamente, entregando Cataluña, claro. Está comprando pisos a un precio ridículo. Es como lo de Villatinaja de los marqueses de Galapagar, que valía 1.200.000 euros y lo compraron, lo compró la Caja de Ingenieros, donde tenía el dinero del partido, por 600.000. Creo que está comprando unos casoplones, las dos criaturas celestiales que ha traído. Sí, tampoco se va a vivir a Vallecas. No, Puerta de Hierro y la de la Villa. Bueno, y Vallecas ahora es una zona próspera. O sea que, en fin, una pausa y vamos a ver alguna novedad, porque seguro que han hecho algo más y algo peor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, Vanessa, dentro de en fin, ¿cómo llamaría alguno? Bueno, un clásico mexicano diría, pues la descojonación, ¿no? Porque es que lo de Cataluña hoy, cuanto más lo piensas, es un disparate y una traición de tal calibre que tardaremos en darnos cuenta. Pero como estos operan como Trump, te meten 27 cosas a la vez para que no tengas tiempo de pensar en la última puñalada. Es la estrategia de Bannon, inundártelo todo. Exactamente, y que era la de Goebbels. Efectivamente. Sí, ni un metro cúbico sin una bandera nazi. Efectivamente. Pues enseguida vamos a ir con ese asunto, pero a esta hora, la última hora, nos llega desde Bruselas porque von der Leyen acaba de anunciar un plan de rearme de Europa para movilizar hasta 800.000 millones. En defensa de ese dinero, 150.000 millones van a ser, dice, préstamos para aumentar el gasto en defensa. Lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas. Es el contenido de una carta que ha enviado a los 27. ¿Préstamos a quién? A los países miembros. O sea, que le abren otra vez la puerta de la deuda a Sánchez. Pero total, que es lo que pidió. Pero es como digo, no ha permitido preguntas en esa comparecencia. Es el contenido de una carta que ha enviado y de la que vamos a conocer más detalles en las próximas horas. Hay que ver, porque eso rectifica en cierta manera lo que dijo la presidenta de la Comisión hace 48 horas, porque Sánchez quería que el gasto en defensa proviniera del BEI, de los gastos de las inversiones del BEI y del MEDE. Era este asunto, y frente a ello lo que había dicho la presidenta de la Comisión es que cada país de su presupuesto tenía que rascarse el bolsillo para contribuir en la medida de las necesidades. Ahora parece que vamos a otra vez mutualizar deuda, etcétera, etcétera, con lo cual esos fondos pueden ir a cualquier otro destino, como ya está ocurriendo con los fondos europeos. Y no va a haber límites. Porque con el gobierno actual y la coalición actual no van a invertir en defensa. Esto prueba que el recién elegido canciller alemán es un gilipuertas de tercer nivel. Bueno, todavía no ha llegado Federico, pero bueno. Pero Ursula von der Pony... por lo menos se adelanta, ten en cuenta que la relación entre ellos no es muy buena. No, pero es igual. Dijo de sus afirmaciones del día anterior, el mismo día que sale elegido, al cuarto de hora. Y además lo dice. Son cosas que se dicen en la campaña electoral. Dice, bueno, agradezco tu sinceridad, pero cuando dice Milei está atentando contra los intereses de los trabajadores argentinos. Es decir, será porque ahora pueden trabajar y cobrar,
Pero mamarracho, entérate antes de lo que dices. Fundamentalmente contra los llamados ñoquis, de los cuales en España, esos 3 millones de empleados públicos que tenemos en España, hay que ver cuántos de ellos, qué porcentaje ñoquis, realmente... 500.000, lo que ha creado Sánchez en 7 años es 500.000 de empleados públicos. Ñoquis, 400.000. Cobrar mínimo. sin ir a trabajar y en muchos casos sin conocer el centro de trabajo. Sí. Pero es que tenían otro centro de trabajo. Sí. Precisamente se acaba de preguntar a Ayuso en un desayuno informativo qué opinará Europa de ese pacto sobre la inmigración que acabamos de conocer. A las 11:30 hay convocada una rueda de prensa de Junts en la que va a intervenir también Puigdemont de forma telemática. Y en el Congreso del Móvil ha estado Feijóo y ha ofrecido estas declaraciones a la prensa. La propia nota de prensa del Partido Socialista habla de que esto se ha negociado en Bruselas. Es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España y Junts, y concretamente el presidente de Junts, que, como se sabe, tiene cuentas pendientes en la justicia española. Esto es una humillación sin precedentes. Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts, y ya les puedo asegurar que una vez que tengamos el texto lo estudiaremos con absoluta intensidad. Tampoco hace falta mucha intensidad. Basta con leerlo y además con lo que ha dicho al principio. Ya está. Con el aroma suficiente. Es como el café, no hace falta tomarlo. Bueno, y en paralelo está interviniendo en otro desayuno el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, precisamente una comunidad que el año pasado vio duplicada la llegada de inmigrantes. Creo que estas sesiones de competencias van justo en la dirección contraria. Precisamente por no tener una política de Estado en materia de menores, Ceuta está viviendo la situación límite insostenible que vive. Nosotros incluso llegamos a plantearnos en un momento determinado devolver las competencias al Estado. Bueno, y no pactar con los musulmanes. Porque el partido musulmán, que es el partido del Macén, en Ceuta y Melilla, están mandando. Y venga de felicitar el Ramadán, ni que fuera la Federación Española de Fútbol. Sí, acusados de trampas electorales con el voto por correo, por cierto. Por supuesto, cómo no. Y a esta hora actualizamos la última hora sobre el temporal, porque un total de 16 carreteras están afectadas por las lluvias en Cádiz, en Málaga, en Castellón y en Valencia, y 40 personas han sido rescatadas de 20 vehículos que habían quedado atrapados por el desbordamiento de un arroyo en Jerez. Bueno, se anuncian desbordamientos, además, pues en toda la provincia, en Castellón, ayer fue en Málaga, en Valencia. Castellón se suspendió ayer el partido del Villarreal. Sí, bueno, es que jarreaba como, en fin, ¿de qué manera? Si se hubiera suspendido el del Betis, mejor no se hubiera venido. Yo creo que lo suspendió el propio Madrid, ¿no? No, el Madrid suspendió en el partido. Pero, en fin, jugó 20 minutos estupendos y después empezó a llover y decidió encogerse, que pasa mucho con el agua. Sí. Bueno, a ver, Isabel González. Buenos días. Bueno, comunicando. Esto es como la canción del Festival de Benidorm. ¿Con quién podrías estar hablando? De comunicado en comunicado tiro porque me toca y leo y releo y vuelvo a leer el comunicado que han emitido Joaquín y Susana Saborío. No salimos del Betis, ¿eh? No salimos del Betis. No salimos. Urgente, dicen los titulares. Sí, le digo urgente, pues urgente, ha pasado semana pues y ya media, han pasado señora. 4 días ya. Bueno, pues el caso es que, como digo, lo leo y lo releo y no encuentro ningún punto en el que hablen de que los hechos no se han contado como han sido. Sí, entonces que es el no típico dicen comunicado. Es mentira. Eso es el típico comunicado de vamos a emprender acciones legales, todas las personas, los programas que han difundido, etcétera, pero no dice todo lo contado es mentira, no se ajusta a realidad, con lo cual me hace pensar mal. Es decir, lo que hizo Figo, que ¿dónde va esa basura? Todo lo que ha dicho es mentira. Nota inmediata de Yola, manéjome. Pero bueno, ahora lo volvemos a leer y lo analizamos por lo menos nos párrafo a párrafo. Bruselas, ¿no? No, no. De hecho, Figo se nota que es portugués el que lo ha hecho él mismo, porque hay un par de cosas de portugués, pero se le entiende perfectamente. Es mentira. Y los otros dicen, desde luego, no era en absoluto cierto. ¿Cómo se le ocurre a esta pobre mujer decir esa cosa? Y estos nada, estos no desmienten nada. Claro, van saliendo cuñados. Lo que a mí me cuentan es que la lista va a ser como la de Epstein. Es decir, que irán ampliando. Pues claro, sale una suripanta, pone patas arriba un matrimonio, una familia tal. No son capaces de desmentirla.
dice que hay otros. Se la deben recomendar de uno en uno, ¿no? Exactamente, pero si es que los futbolistas son así. A los 17 años son millonarios. Muy cerrada la lista, ¿ves? Con lo ancha que es Castilla y sin embargo tienes siempre a la misma. Es alucinante. No, porque es de la que hablan. No, y porque el porno para adultos mola, claro. Sí, sí. Decir he estado con esta o he estado con aquella. Algunos de estos no llegan a adultos. Hay futbolistas también que son adolescentes toda la vida. Es cierto. Comunicado también el de Isabel Pantoja, ayer no nos dio tiempo a contarlo, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar de Anabel, que ha hecho una declaración de amor a David, que luego te pones a bucear y realmente es una opinión que ayer se escribía de Laura Ferrero, que ayer escribía en El País, y que todas las famosas han cortado, recortado, retuiteado sobre qué es el amor, si es esperarte en la puerta al llegar a bueno, que sí, que otra cosa que tenemos que analizar con como si fuera comentario de texto. Pero ¿qué sabe de amor Gurlian? Te vayan a buscar cuando has pasado un mal día por sorpresa, ¿no? A tu trabajo, a la puerta. Sí. ¿Y cómo sabes que estás sola? ¿Cómo sabes que no la pillas en un renuncio? Pero si nos hemos traído los dos coches. Pero es verdad que llega un momento en que dejan de venir a buscarte. Sí. Vale, entonces sí, yo creo que es verdad. Y es cuando pasas a la acción de contestar a la gente. A través de las redes sociales. Es que las redes sociales... Y te metes con tezanos en el 30% de los que pensamos que no es infidelidad, el tonteo epistolar. Como que no es infidelidad. Pero si lo hemos discutido ya 3 días. Ya, pero es que hay opiniones muy distintas. Sí, pero es la fase posterior a el momento en que dejamos pero vamos a ver. Ir a buscarte. No, es que cuando venía a buscarte, dice, ¿y este? ¿A qué viene esto? Eso. ¿Qué está tapando? Se empieza socializando y se termina en las redes. ¿Me estás controlando? ¿Has venido a controlarme? No. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces aquí? Cuando el niño sale a las... No. ¿Qué quieres hacerte perdonar? Eso. Porque te conozco. Bueno, cuando ya te mandan flores a estas alturas de nuestro... Oye, un respeto que yo mando flores a mi señora de Pensacola. Pues yo cuando yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho mal? Algo que se ha convertido en un elemento de sospecha. Lo que no puedes hacerlo es fuera de una celebración. Claro. O sea, el cumpleaños y eso sí, pero fuera de eso, no. Porque entonces... Flores las que cultiva Meghan Markle, que lo vamos a ver, que se estrena hoy el documental y la vamos a ver haciendo tortitas y un montón de chorradas. Va a ser en 3 semanas uno de los fiascos de la temporada. Yo estoy deseando verlo, ¿eh? O sea, no me quite, que ya me estoy viendo el de Aitana y ahora me toca el de Meghan Markle. O sea, si yo estoy de mal humor es por alguna razón, no es por la edad. Pero no es por... Es por toda la basura que ingiero de los famosos y de los documentales de los famosos. No es que los comunicados son cada vez más largos. Parece ya el de Junts. El de Aitana es tremendo, de verdad. Llevo 2 capítulos, yo no sé si lo habéis visto. No. Pues de esto es para hacer culpable, es como Valeria, la serie. Dices, ¿pero por qué estoy viendo esto? Cuando podría estar poniendo unos garbanzos en remojo, por poner un ejemplo. Yo prefiero ver la serie Envidiosa, la serie argentina, ya la he terminado, que es buenísima. La segunda temporada ya la has terminado. Lo que pasa es que eso es ficción, es que lo de Aitana es real. Ficción? Es real. Es la vida misma, anda que no hay envidiosas. Anda que no hay envidiosas. Totalmente, y además está muy bien tratado, pero es que lo de Aitana es su propia vida. Lo de Meghan va a ser su propia vida allí, dándole a las palomas de comer cuando sus hijos están en la línea de sucesión al trono. Y ella los expone y los vuelve a sacar... ¿Pero qué trono? Al británico, porque el americano ese ya lo tiene ganado, ¿eh? Bueno, en fin. Cuando lleguen... Es la mañana. Es radio.